Hola, ¿qué tal? Esta es la práctica número 16, generador síncrono. Soy Arevalos Morales Donovan. Esto es para máquinas eléctricas. Profesor Jorge Refugio Reina de la Rosa. Vamos a darle. Aquí, como vemos en pantalla, tenemos un pequeño esquema de la máquina motriz, del motor de corriente directa, conectado por medio de la banda al generador síncrono, con su respectivo voltaje trifásico en línea trifásica A, B y C. Aquí tenemos el motor generador, va a girar a 1800 revoluciones por minuto, el cual nos va a proporcionar 60 Hz. Y como les digo, vemos sus líneas trifásicas con respecto una de la otra a 120 grados, y se va a checar también el voltaje entre líneas, y tendremos obviamente, tendremos para esta práctica una carga en estrella. Aquí se puede apreciar un electroimán indicado norte-sur, como lo vemos, norte-sur, el cual va a girar por el par y la velocidad. Entonces este imán va a girar a 1800 revoluciones por minuto, nos va a otorgar 60 Hz. Tenemos también el voltaje entre líneas, que se llevará hasta los 100 volts. Aquí tenemos el circuito equivalente con respecto a al voltaje de campo, la corriente de campo, IF. Aquí vemos su respectiva corriente de campo en la bobina. Circuito equivalente de un generador síncrono trifásico, el montaje de las tres bobinas que representa el voltaje generado, así como lo dice la ley de Faraday. Tenemos la reactancia inductiva XS y la resistencia de campo, la resistencia del devanado de la bobina. Y así está todo esto montado, tanto para la bobina A, que es esta parte, la bobina B, la bobina C. Aquí podemos ver todo esto. Vemos también como en su salida están a tres focos, que son la conexión en estrella, los tres focos. Ahí obtendremos una pequeña carga y checaremos el voltaje, aunque va a ser mínimo, y la señal que obtendremos. Aquí tenemos el generador síncrono y el motor de corriente directa, con lo que vamos a realizar la práctica. Aquí vemos los instrumentos de medición para medir el voltaje de campo entre líneas. También vamos a medir el voltaje. Tenemos los tres focos para nuestra carga en estrella. Aquí tenemos el osciloscopio, en el cual se va a medir la señal generada y su respectiva frecuencia. Este es donde comenzamos a aumentar el voltaje. El voltaje de campo, como sube de 0 volt, aquí tenemos apenas 5 volt, pero puede ir subiendo a 10, 15, 20, 30, así respectivamente el voltaje de campo. Aquí tenemos una frecuencia aproximadamente a 30 Hz con 900 revoluciones por minuto. Tenemos un voltaje de campo, el voltaje apenas va en 37.4 voltaje en alterna. Aquí ya se tiene un voltaje de campo de 52. Tenemos también la corriente alterna y el voltaje de campo. El voltaje en alterna va a subir con respecto a 100 volt, y aquí está la señal en la alterna. Aquí ya vemos el voltaje de campo, el cual está a 63 volts, el voltaje en alterna, que está a casi 100 volts. Aquí está su respectiva señal, y aquí se ve la carga en estrella, como está absorbiendo energía, y los focos están encendidos. Aquí ya tenemos la señal a 60 Hz, los respectivos 100 volts en alterna. Tenemos casi 70 volts del campo magnético y la carga. Aquí ya el motor está a 1800 revoluciones por minuto. Bueno, esto fue la presentación de la práctica número 16, la última práctica de máquinas eléctricas. Espero haya sido de su agrado. Saludos, gracias.